Hay un objeto que puedes enterrar hoy mismo en tu huerto, hecho con 2 baldes que probablemente ya tienes en tu casa, que va a alimentar tus plantas todos los días durante los próximos 10 años, sin que tú vuelvas a hacer absolutamente nada, ni mezclar abono, ni cargar bolsas del vivero, ni regar con compost líquido, nada. El sistema funciona así: 2 recipientes, unos agujeros en los lugares correctos, 4 puñados de tierra y un proceso biológico que el ser humano lleva usando desde hace por lo menos 2000 años. Y aquí está el detalle que duele. Esta técnica fue documentada científicamente en 1880, y por uno de los biólogos más importantes de la historia, un nombre que conoces, aunque no lo asocies con la jardinería. Su último libro antes de morir no fue sobre evolución, fue sobre lombrices de tierra, y en él demostró, con 40 años de experimentos en su propio jardín, que el motor invisible de toda la agricultura del planeta no eran los fertilizantes, ni los arados, ni las semillas mejoradas. Eran las lombrices. Cuando el libro se publicó, fue un éxito masivo de ventas. Vendió más copias que El origen de las especies en sus primeros años. Ciencia popular, lectura común, conocimiento básico de cualquier agricultor del siglo XIX. 40 años después, había desaparecido por completo de los manuales agrícolas. ¿Por qué? Porque entre 1909 y 1945, 2 químicos alemanes inventaron un proceso para producir nitrógeno sintético a escala industrial, el mismo proceso que hoy alimenta el 40% del fertilizante mundial. Cuando el saco de fertilizante químico llegó al mercado, la lombriz de tierra dejó de ser noticia. La biología se reemplazó por la química, y la química se vende. La lombriz, no. En los próximos minutos te voy a mostrar exactamente cómo se construye este sistema, paso a paso, con materiales que probablemente ya tienes en tu casa. Pero presta atención, porque hay 2 errores que arruinan el invento entero. Uno mata las lombrices en menos de una semana. El otro convierte tu composta en un foco de pestilencia que vas a tener que desenterrar y empezar de nuevo. Si los evitas, este aparato te va a alimentar el huerto durante una década. El hombre que documentó científicamente lo que vamos a construir hoy fue Charles Darwin. Sí, ese Darwin. El de la evolución, el del Beagle, el de los pinzones de las Galápagos. Pero la mayoría de la gente no sabe que Darwin pasó los últimos 40 años de su vida obsesionado con un tema completamente distinto: las lombrices de tierra. Empezó en 1837. Recién regresado de su viaje alrededor del mundo. Su tío Josiah Wedgwood le mostró un campo donde años antes habían esparcido cenizas y caracoles muertos sobre la superficie. Para sorpresa de Darwin, esos materiales ya no estaban en la superficie. Estaban enterrados a varios centímetros de profundidad. Y en el campo no se había hecho ningún trabajo de labranza. Ningún animal había pisoteado. No había habido inundaciones. Algo había movido la tierra, algo invisible. Darwin pasó las siguientes 4 décadas tratando de entender qué. En su jardín en Down House, en el sur de Inglaterra, instaló experimentos minuciosos. Pesó la tierra que las lombrices llevaban a la superficie noche tras noche, midió la velocidad a la que enterraban objetos, calculó cuántas toneladas de tierra una hectárea promedio movía hacia arriba cada año. El resultado fue brutal. Una sola hectárea de suelo saludable, según los cálculos de Darwin, produce entre 30 y 50 toneladas de excremento de lombriz al año, un material que hoy llamamos vermicompost o lombricompost, y que es el fertilizante natural más concentrado que existe en la naturaleza. Cuando Darwin publicó sus conclusiones en 1880, el libro se llamó La formación del manto vegetal por la acción de las lombrices, con observaciones sobre sus hábitos, fue un éxito masivo. 3.500 copias vendidas en menos de un mes. La 5ª edición salió antes de que terminara el año. Era literatura científica que cualquier persona alfabetizada leía. Fue su último libro.
Murió 6 meses después, a los 73 años. Durante los siguientes 20 o 30 años, las conclusiones de Darwin sobre las lombrices fueron conocimiento básico de cualquier agricultor educado. Los manuales agrícolas hablaban de estimular la población de lombrices. Las facultades de agronomía enseñaban a no perturbar el suelo para no destruirlas. La idea de que la tierra agrícola era un organismo vivo, alimentado por invertebrados subterráneos, era ortodoxia científica. Y entonces algo cambió. En 1909, 2 químicos alemanes, Fritz Haber y Karl Bosch, desarrollaron un proceso industrial para sintetizar amoníaco a partir de nitrógeno atmosférico. Hasta ese momento, el nitrógeno usable para fertilizar plantas solo podía obtenerse de 3 fuentes naturales: estiércol animal, guano de aves marinas o salitre de Chile. Era escaso, caro, y limitaba la cantidad de comida que una hectárea podía producir. El proceso Haber-Bosch cambió eso. De repente, era posible producir fertilizante nitrogenado en cantidades casi ilimitadas, en cualquier país que tuviera acceso a una fábrica química y a gas natural. Durante la Primera Guerra Mundial, el proceso se usó principalmente para fabricar explosivos. Después de la Segunda Guerra Mundial, las fábricas militares de nitrógeno fueron reconvertidas a producción civil, y desde 1945 el fertilizante químico inundó la agricultura mundial. Y aquí está la consecuencia que casi nadie te explica. Quiero que veas físicamente lo que pasa cuando el fertilizante químico llega a un suelo vivo. Si alguna vez abriste un saco de urea, el fertilizante nitrogenado más común en América Latina, y lo regaste sobre un cantero, probablemente notaste algo. A las pocas horas, la tierra cambia de olor. Pierde ese aroma a tierra húmeda, de bosque. Se vuelve más punzante, más cercano al amoníaco doméstico que usas para limpiar. Ese cambio de olor es química real. Es la sal de amonio, disolviéndose en el agua del suelo y cambiando el pH a niveles que las raíces de las plantas pueden tolerar, pero que las lombrices no. La piel de una lombriz es permeable, fina, sin escamas. Entra en contacto con esa concentración de amonio y los tejidos comienzan a deshidratarse desde afuera hacia adentro. La lombriz intenta huir hacia abajo, hacia profundidades donde la concentración baja, pero si el suelo entero recibió la dosis, no hay dónde escapar. En los próximos 3 a 7 días, mueren todas, y cuando mueren, dejan un olor distinto, más dulce, más asqueroso. Si alguna vez removiste tierra y oliste algo así, ya viste lo que el fertilizante químico hace en tiempo real. Ese efecto, multiplicado por millones de hectáreas, es lo que documentaron los estudios de campo en el cinturón agrícola de Iowa, comparando suelos manejados con métodos convencionales versus suelos no labrados con cobertura orgánica permanente. Las diferencias son dramáticas. Una hectárea industrial promedio tiene entre 0 y 10 lombrices por metro cuadrado. Una hectárea regenerativa equivalente tiene entre 400 y 1000. La consecuencia económica es exactamente la que esperarías. Cuando las lombrices desaparecen, el agricultor pierde el motor biológico que reciclaba sus nutrientes gratis. Para mantener el rendimiento, tiene que comprar más fertilizante el año siguiente. Más fertilizante mata más lombrices. Más lombrices muertas exigen más fertilizante. La curva de dependencia se cierra. Y cuando un sistema económico depende de que los agricultores compren un producto cada año, las publicaciones técnicas sobre cómo evitar comprar ese producto tienden a desaparecer de los manuales escolares, no por censura explícita, por desinterés institucional, por descomposición editorial, por olvido programado. El libro de Darwin sobre las lombrices todavía se imprime, pero ya no aparece en los programas de agronomía. La técnica que vamos a construir hoy fue conocimiento popular hace 100 años. Hoy parece un descubrimiento. No es un descubrimiento, es un rescate. Antes de armar el aparato, tienes que entender por qué funciona. Porque el plano es la parte fácil,
lo que te va a permitir adaptarlo a tu propio jardín, a tu propio clima, a tus propios materiales, es entender qué proceso biológico estás disparando exactamente cuando entierras este sistema. En el corazón del invento hay un milagro químico cotidiano. Una lombriz de tierra promedio procesa, en su tracto digestivo, entre el 50 y el 100% de su propio peso corporal en materia orgánica cada día. Cuando esa materia sale por el otro extremo, ha cambiado fundamentalmente. El nitrógeno orgánico está convertido a una forma soluble que las raíces pueden absorber inmediatamente. El fósforo, que en la mayoría de los suelos está atrapado en compuestos insolubles, se libera en forma biodisponible. El potasio se concentra y se añaden compuestos que no estaban en el material original, ácidos húmicos, hormonas vegetales naturales como la auxina y la citoquinina, y comunidades de bacterias beneficiosas que recubren el excremento como un escudo microbiano. Estudios comparativos publicados desde los años 80 han mostrado consistentemente que el vermicompost contiene entre 5 y 11 veces más nitrógeno biodisponible que el suelo circundante, hasta 7 veces más fósforo, hasta 11 veces más potasio. Una cucharada de vermicompost equivale nutricionalmente a varias tazas de tierra agrícola promedio. Pero las lombrices no llegan a tu compostador por accidente. Tienes que activar un faro biológico, un gradiente químico, que las atraiga desde varios metros a la redonda. Los restos de cocina en descomposición liberan compuestos volátiles, principalmente ácidos orgánicos de cadena corta y dióxido de carbono, que las lombrices detectan a través del suelo como tú detectarías el olor de pan recién hecho a media cuadra de distancia. En cuestión de 3 a 5 días después de cargar el compostador, empieza una migración silenciosa. En 2 semanas, la población de lombrices dentro del aparato puede ser 20 a 50 veces mayor que la del suelo circundante. No las traes, no las compras, no las siembras. Te llegan solas, atraídas por la química que dejaste lista. Hay una forma muy simple de comprobar esto en tu propio jardín, sin construir nada todavía. Toma una papa pelada y entiérrala a unos 20 centímetros de profundidad en cualquier rincón con tierra. Marca el lugar. Espera 7 días. Desentiérrala. Si tu suelo está vivo, vas a encontrar lombrices alrededor de la papa, atraídas por los azúcares en descomposición. Si tu suelo está químicamente muerto, si el pH está alterado por años de fertilización sintética, la papa va a estar intacta y sin un solo invertebrado cerca. Esa diferencia entre lombrices presentes y lombrices ausentes es la diferencia entre un suelo que va a aprovechar el compostador que vamos a construir y un suelo que necesita una transición previa. No es teoría, es un experimento de 5 minutos que cualquiera puede hacer. Y la atracción biológica es solo la mitad de la magia. La otra mitad ocurre cada vez que llueve, o cada vez que riegas tus plantas, una cosa que la mayoría de los videos sobre composta caseros se saltan por completo. Cuando el agua entra al compostador desde arriba, atraviesa el material en descomposición y sale por los agujeros de drenaje del fondo cargada de nutrientes solubles. Ese líquido es, técnicamente, té de compost, un fertilizante líquido que en cualquier vivero te cobran entre 10 y 20 dólares por litro. Tu compostador lo produce gratis automáticamente cada vez que cae agua y lo distribuye en el lugar exacto donde lo necesitas, alrededor de las raíces de las plantas más cercanas. El compostador no solo alimenta el suelo en su entorno inmediato a través del intercambio de lombrices, también fertiliza un radio de aproximadamente 1,5 metros cada vez que llueve. Hasta aquí todo parece sencillo, pero hay un detalle que decide si el sistema entero funciona o se transforma en un desastre apestoso. Y es donde la mayoría de los compostadores caseros fracasan sin que sus dueños entiendan por qué. La descomposición orgánica puede tomar 2 caminos químicos completamente distintos: aeróbico, que es con oxígeno, y anaeróbico sin oxígeno. El camino aeróbico produce dióxido de carbono, agua y compost de alta calidad. Huele a tierra de bosque,
El camino anaeróbico produce metano, sulfuro de hidrógeno y ácidos orgánicos tóxicos. Huele a podrido. Es el proceso que destruye los compostadores caseros y hace que la gente abandone esta técnica creyendo que no funciona. La diferencia entre los dos caminos depende de un solo factor: si el material tiene acceso suficiente a oxígeno o no. Y el acceso al oxígeno depende, casi enteramente, de cómo diseñes el aparato, lo cual nos lleva al plano. Vamos a construirlo. Te recuerdo las dos trampas que mencioné al principio. La primera mata a las lombrices. La segunda convierte el aparato en un foco anaeróbico. Las dos están en pasos específicos del armado y las voy a marcar cuando lleguemos. Necesitas 2 baldes plásticos del mismo diámetro. Pueden ser baldes de pintura limpios, contenedores de albañil, baldes de 5 galones o cualquier recipiente cilíndrico de plástico duro. El tamaño ideal: entre 15 y 25 litros cada uno. Alambre galvanizado fino, aproximadamente medio metro, un clavo grueso o un destornillador delgado, una vela o un soplete, tijeras o un cuchillo serrucho, una pala. Paso 1. Selecciona el lugar correcto antes de cualquier cosa. El compostador debe quedar enterrado dentro de un cantero ya activo, no en una zona vacía. La razón es biológica. Las lombrices que vas a atraer necesitan poder llegar al aparato a través de la tierra circundante. Si lo entierras en un rincón seco, sin plantas, sin actividad biológica, vas a esperar meses antes de que algo se mueva. Posición ideal: en el centro o cerca del centro de un cantero con cultivos activos, a unos 40 centímetros de la planta más cercana, ni más ni menos. Más cerca, las raíces compiten con las lombrices por el espacio. Más lejos, la fertilidad líquida no llega a las raíces. Paso 2. La unión de los 2 baldes, sin pegamento, sin tornillos. Coloca un balde encima del otro, boca con boca, es decir, la parte abierta del balde de abajo mirando hacia arriba y la parte abierta del balde de arriba mirando hacia abajo. Entre los dos, forman un cilindro cerrado. Marca con un lápiz 4 puntos equidistantes alrededor del borde donde los 2 baldes se tocan. Calienta el clavo o el destornillador con la vela y atraviesa los 2 bordes simultáneamente en cada uno de los 4 puntos. Vas a tener 4 orificios pareados que atraviesan los 2 baldes. Pasa alambre galvanizado por cada par de orificios y átalos. Los 2 baldes ahora son una sola unidad, pero pueden separarse en el futuro. Si quieres acceder al interior, basta con cortar los alambres. Paso 3. La trampa que mata las lombrices: los agujeros del balde inferior. Esta es la primera trampa, y la voy a explicar con detalle porque casi todos la cometen. El balde inferior necesita 2 tipos de agujeros completamente distintos. Agujeros de paso para lombrices, los más importantes. Tienen que ser de al menos 1,5 centímetros de diámetro, idealmente 2 centímetros. Por estos agujeros las lombrices entran y salen. Si los haces más pequeños, y este es el error universal, las lombrices no pueden pasar, y el sistema entero falla. Quedan atrapadas afuera o adentro. La población nunca crece. Distribuye entre 15 y 20 agujeros de paso en las paredes laterales del balde inferior, en los 2 tercios superiores, no en el fondo, porque ahí van otros. Agujeros de drenaje. Estos van solo en el fondo y son distintos. Son pequeños, de aproximadamente medio centímetro, y solo sirven para que el agua salga. Haz unos 20 agujeros de drenaje en el fondo del balde inferior. Si confundes estos 2 tipos de agujeros, si haces todos del mismo tamaño o si haces todos pequeños, el aparato no funciona. La diferencia de tamaño entre agujero para lombriz y agujero para agua es lo que hace que el sistema sea biológicamente activo en lugar de ser un simple recipiente. Paso 4. La apertura superior. Ventilación contra la segunda trampa. El balde superior necesita una boca completamente abierta.
Esto significa cortar la tapa entera con cuchillo serrucho o sierra, dejando un círculo de plástico libre que servirá como tapa removible. Aquí viene la segunda trampa. Mucha gente, por miedo a moscas o a lluvia, pone una tapa hermética sobre el balde superior. No lo hagas. Una tapa hermética crea un ambiente sin oxígeno, y como vimos antes, eso desencadena descomposición anaeróbica. Tu compostador se convierte en una bomba de hedor en cuestión de días. La tapa correcta es una tapa con agujeros 4 o 5 perforaciones de 1 centímetro cada una, o simplemente una piedra plana o un trozo de madera apoyado encima sin sellar. Necesitas que el oxígeno entre y que el dióxido de carbono salga. Pero presta atención, porque viene algo importante. Hasta este punto del armado, técnicamente ya tienes el aparato físico listo. 2 baldes, agujeros correctos, ventilación adecuada, te lo podrías llevar al cantero ahora mismo y enterrarlo. Sin embargo, si lo entierras así, sin la carga inicial correcta, el aparato puede tardar entre 4 y 8 semanas en activarse o no activarse nunca. Aquí está la diferencia entre la gente cuyo compostador funciona desde el día 1 y la gente que abandona el método al mes y medio creyendo que es un fraude. La diferencia no está en cómo armaron los baldes, está en cómo los cargaron por primera vez. Y eso es lo que viene en los siguientes 2 pasos. No los descuides, son lo que separa el éxito biológico de la decepción biológica. Paso 5. La instalación en el cantero. Cava un hoyo del tamaño exacto del balde inferior. La profundidad, hasta que el borde donde los 2 baldes se unen quede al nivel exacto de la superficie del cantero. El balde inferior queda completamente enterrado. El balde superior queda completamente afuera. Esta proporción es crítica. Si entierras demasiado profundo los 2 baldes adentro, pierdes el acceso fácil para echar restos de cocina. Si entierras demasiado superficial, solo la mitad del balde inferior, la zona biológica de intercambio, queda demasiado expuesta al sol y se seca. Empuja tierra alrededor del balde inferior, compactándola con las manos pero sin presionar excesivamente. La tierra circundante debe quedar firme contra el balde, sin grandes huecos de aire. Paso 6. La carga inicial. ¿Cómo arrancar el motor? Aquí está la parte que decide si tu compostador empieza a funcionar en 1 semana o en 2 meses. La fórmula no es opcional. Es lo que convierte una caja de plástico enterrada en un sistema biológico activo. Hay 4 capas. En este orden exacto. Capa 1. Un puñado de tierra del propio cantero en el fondo del balde inferior. Esto introduce las primeras bacterias y, si tienes suerte, alguna lombriz inicial. Capa 2. Unos 2 kilos de restos de cocina vegetales, cáscaras de fruta, hojas de verdura, marlos de mazorca, restos de café molido, sin filtros plásticos. Cáscaras de huevo trituradas. Evita absolutamente carne, pescado, lácteos, comidas con aceite o sal, cítricos en gran cantidad. Esos materiales atraen plagas o desequilibran el pH del compostador. Capa 3. Un puñado generoso de compost ya maduro si tienes. Si no tienes, mantillo de hojas o tierra de bosque sirve igual. Esta capa introduce los hongos y bacterias que arrancan la descomposición. Capa 4. Acelerador. 1 litro de té de compost o de agua de remojo de estiércol bovino fermentado, vertido sobre las capas anteriores. Esto inocula el sistema con una colonia microbiana activa y acorta el tiempo de arranque de 4 semanas a 1 semana. Si saltas esta capa, el aparato igual va a funcionar, pero tardará 1 mes más en activarse. Paso 7. La operación continua. ¿Qué hacer y qué no hacer? Una vez que el compostador está enterrado y cargado, el mantenimiento se reduce a 3 reglas. Regla 1. Añade restos de cocina cuando los tengas. No tienes que hacerlo en una rutina fija. Cuando tengas cáscaras,
ábrele la tapa y échalas. Punto. Regla 2. Mantén la humedad parecida a una esponja escurrida. Si en tu región llueve regularmente, no tienes que hacer nada, el agua entra por la tapa perforada. Si vives en zona seca, una vez por semana viertes medio litro de agua sobre las capas. Demasiado seco. Las lombrices mueren. Demasiado húmedo. Viene la podredumbre anaeróbica. Regla 3. Una vez al año, abre la tapa. Espera 10 minutos para que las lombrices migren hacia abajo. Y saca con una pala las 2 primeras capas de material ya transformado. Eso es vermicompost terminado, listo para usar en otras zonas del huerto. Las capas de abajo todavía están en proceso. Hace unos meses recibí un mensaje de un suscriptor en Bogotá, un ingeniero que vive en un apartamento con un balcón de 3 metros cuadrados. Construyó este aparato con 2 baldes de pintura vacíos que su edificio iba a botar. Lo enterró en una jardinera de 1 metro de largo, donde antes apenas crecían 3 tomates raquíticos, y me escribió a los 7 meses para contarme el resultado. La misma jardinera, en la siguiente temporada, le dio 23 kilos de tomates, suficiente perejil y albahaca para toda la cuadra, y un excedente de vermicompost que regaló a sus vecinos. Costo total del aparato, 0 pesos. Vecino del piso de arriba, mismo tamaño de balcón, comprando fertilizante orgánico embolsado cada 2 semanas, $80 al año, plantas más pequeñas. Esa diferencia 0 contra 80, año tras año, es la diferencia que estás a punto de elegir, y se multiplica por cada año que sigas haciéndolo. Resumamos lo que acaba de pasar en este video. Acabas de aprender una técnica que Charles Darwin documentó en 1881, que fue conocimiento popular durante medio siglo y que la industria del fertilizante químico desplazó del consenso agrícola en menos de 40 años. Los principios son los mismos. La biología es la misma. Las lombrices son las mismas que existían en los jardines de Inglaterra hace 150 años. Lo único que cambió fue la economía de quien se beneficia. Cuando tú entierras este aparato en tu cantero, 2 baldes, alambre, agujeros del tamaño correcto en los lugares correctos, estás dejando de ser un cliente del modelo agrícola industrial. No vas a comprar más compost embolsado. No vas a comprar fertilizante químico. No vas a comprar té de compost. No vas a comprar vermicompost. Vas a producirlo todo en el lugar exacto donde se necesita durante los próximos 10 años, con el material orgánico que de todos modos ibas a botar a la basura. Si haces este aparato este fin de semana, en 3 meses vas a notar la diferencia en las plantas más cercanas, hojas más oscuras, tallos más gruesos, frutos más densos. En 6 meses. La diferencia es obvia incluso a distancia. En 1 año. Vas a entender por qué Darwin pasó las últimas 4 décadas de su vida pensando en las lombrices. El sistema está. El conocimiento está. Las herramientas están al alcance. Lo único que falta es que tú decidas construirlo. Si este video te sirvió, déjame saber en los comentarios qué tipo de cantero tienes y en qué clima vives. Quiero saber qué adaptaciones específicas necesita la gente del trópico húmedo, del altiplano, del norte árido, porque las proporciones de humedad cambian bastante según la región. Y si quieres que el próximo video sea sobre cómo producir té de compost casero a partir del vermicompost que va a salir de este aparato para usarlo como fertilizante foliar líquido, déjamelo saber en los comentarios y será el siguiente. Suscríbete al canal para no perderte nada de la serie. Un abrazo y nos vemos en la cosecha.